Esta línea es una abogada muy reconocida porque es autora de algunos libros muy importantes como La vida como castigo y contra el punitivismo, y que tiene una postura de las que se denominan falsamente garantismo en términos falsamente académicos también. Tiene la gentileza de atendernos por un ratito de su tiempo la abogada Claudia Cesaroni. Claudia, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá impactados por lo que viene sucediendo. Digo, más allá del debate del delito y de lo que se debe hacer con los delincuentes, que es otra discusión, digo, lo que impresionó fue esa especie de ebullición festiva que hubo de algunos sectores de la muerte y el modo de morir, ¿no? Sí, sí. Una cosa con respecto al garantismo, Sí. ¿no? O al antipunitivismo, que es como yo prefiero definirme en términos de cuáles son mis posiciones, yo creo que es honroso, ¿no? Que a uno le digan garantista. Yo sé que se usa como insulto, pero... No, a ver, yo soy abogado y sí, tengo una opinión sobre eso. Si no sos garantista, no estás ajustado al derecho. Digamos, el derecho claro, está basado en la garantía la defensa de las constitucional. garantías constitucionales, Claro, sí, ¿no? sí. Es un disparate hablar de garantismo como si alguien no lo fuera y quien no lo es, digamos, está violando las normas constitucionales. Eso es así. Claro, pero yo creo que hay que igual hay que explicarlo porque ya ha sido transformado en una especie de insulto, sí, como compadre. si estuviera asociado a solo defender los derechos de las personas que cometen delitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que está bien cada vez que uno puede explicar que las garantías son de todas las personas, ¿no? Y que precisamente la defensa de las garantías es la defensa de todos nosotros y nosotras. Pero sobre el hecho en sí, yo pensaba, hay algo que se llama hurto famélico, ¿no? Que es que ni siquiera es punible, digamos, cuando alguien roba para comer, ¿no? Alguien que se roba, no sé, un paquete. Hubo un caso muy conocido en la Justicia Nacional de un juez vergonzoso que le hizo un juicio a un preso que se robó un sándwich de jamón y queso. Y eso después se terminó como caracterizándolo, el caso no siguió porque se consideró un auto famélico, un preso muerto de hambre que pasa por un despacho y se roba un sándwich de jamón y queso. Bueno, yo ayer pensaba qué estado de desesperación tiene que tener una persona para arriesgar su vida, como finalmente le sucedió a este pibe, robando unos cables que ¿cuánto le pueden dar por unos cables? ¿No? 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y entonces, por un lado eso, ¿no? El tipo de robo en situaciones de mucha crisis, como la actual, de hambre, de desesperación, de gente que roba un cable, la tapa del portero eléctrico, el nombre, picaporte, ¿no? Digamos, para ganar 2 pesos. Y después la celebración de esto, ¿no? Digamos, yo creo que ahí hay más daño y más crueldad, absolutamente no tengo dudas que hay más daño y más crueldad que en el propio acto de intentar llevarse un metro de cable, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Guille Bota te saluda. Hola. ¿Tenés un estrecho vínculo con la juventud la juventud y el delito en relación a tu trabajo en las cárceles y a tu vínculo muy cercano? Y quizá se me ocurrió llamarte y proponerte como nota para un poco entender qué se vive en esos ámbitos, porque hemos sido testigos en los últimos tiempos de algunos delitos, algunos más graves que otros, y todos pibes de entre 15 y 20, 25 años. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es ser así? Porque uno ve también en este festejo una falta de semejanza con el otro que sí, puede ser tu hermano, puede ser un amigo, o una persona simplemente, un ciudadano como uno. Sí, ese contacto con las personas presas tiene que ver con trabajos que yo he hecho en organismos públicos, la Procuración Penitenciaria en su momento, organismos de protección contra la tortura, y de recorrer muchas cárceles, y sobre todo mi principal, digamos, como objeto de preocupación siempre fueron los jóvenes y los jóvenes adultos, porque veía pibes, como vos decís, ¿no? Pibes presos que por ahí empezaban a cometer algunos delitos siendo muy chicos, muy jóvenes,
y que después cumplían, porque justamente en algún momento habían cometido delitos más graves, penas muy extensas, penas que a veces superan su propia vida, ¿no? Condenas muy muy largas. Ahí se nombraba el libro La vida como castigo. De lo que hablo ahí es de condenas a prisiones perpetuas para adolescentes. Y siempre lo que vi siempre fue una enorme cantidad de vidas atravesadas por el dolor, por el abandono, por la miseria, por la vulneración de derechos desde muy chicos. Eso no significa romantizar el delito, ni romantizar esa palabra que se usa mucho cuando alguien trata de entender qué les pasa a esos jóvenes. Está romantizando el delito. No hay nada de romántico en la vida de un pibe que por ahí mata a los 16, 17 años y después se tiene que pasar 20 años o la vida entera preso. No hay nada de romántico. Todo lo que hay es dolor, un dolor que provocan muchas veces esos pibes, y el Estado luego reproduciendo al infinito ese dolor. Y eso es lo que yo trato de mostrar, ¿no? Entonces, en este caso, que ni siquiera, porque después alguien dijo por ahí, ¿cómo saben que estaba robando? No sé, digamos, la verdad por ahí, no sé, no lo sabemos, ¿no? Presuponemos que estaba intentando robar un poco de cable. A mí me parece que es muy importante la respuesta que dio una maestra, ¿no? que puso un poco de humanidad frente a las cataratas de crueldad que vimos en redes ayer y anteayer. Esta maestra lo que dijo ayer, creo que se llama Malena, ya apareció el nombre, ahora no lo recuerdo, lo que dijo era un pibe que arrastraba un carro, que intentaba sobrevivir, que tenía una sonrisa luminosa. Y aunque parezca un poco, ingenuo, yo muchas veces lo que trato es de decir que esa persona que está presa, o esta persona que ahora está muerta, es muchas cosas más que un ladrón, o incluso que una persona que cometió un delito grave. Es hijo, es hermano, es padre a veces, puede ser un estudiante, puede ser un trabajador, y que los medios y una gran parte de nuestra sociedad solo lo ve como un criminal. Y cuando solo ves como un criminal y además pensás que quien comete un delito es poco menos que una basura que no merece vivir, entonces, desarrollás esos niveles de crueldad que no es nuevo, ¿no? No es algo. Lo que pasa es que ahora lo vemos en redes, pero, digamos, yo en este momento por algo que estoy escribiendo estoy releyendo textos referidos a la dictadura. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien torture a una persona? ¿Cómo es posible que alguien disfrute del dolor ajeno de ver a una mujer gritando, desesperada, porque le están metiendo una picana en la vagina? ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque esos niveles de crueldad existen, ¿no? Digamos, están a veces ocultos, soterrados, y explotan y aparecen cuando alguien se ve como un no humano, como una no persona, ¿no? También está esa construcción de la imagen a través de las redes, de los medios, de las instituciones muchas veces. Exacto. Por eso cuando vos le quitas la condición de persona, lo podés exterminar, lo podés masacrar, podés no ver su dolor. Eso pasa acá. A mí, digamos, me produce mucha angustia las escenas cotidianas que veo de niños masacrados en este momento en Gaza, a la vista y paciencia del mundo entero. 12.000 niños, 13.000 niños, una cifra que aumenta todos los días, ¿no? La estamos viendo, es un genocidio que estamos viendo, y no genera ningún impacto, no provoca aparentemente, no es que no provoca impacto, o sea, se acepta como algo que está sucediendo y que prácticamente es casi como merecido, ¿no? Es un castigo merecido a un pueblo entero por la acción de una parte de ese pueblo, que en este caso es el grupo Hamas. Sí. Entonces, esta manera de ver al otro como despojado de humanidad, tenemos 1000 ejemplos en la historia, ¿no? Sí, pienso que la necesidad de tener que posicionarse sí o sí, no puede condenar a uno sin pretender quedar pegado con el otro lado, y es el binarismo en el que vivimos, pero también, y volviendo a la Argentina, uno también ve, tu red social, tu Twitter es un gran canalizador de todo eso, pero ve con cierta desesperanza
un camino hacia ese antipunitivismo, ni en romantizar ni en reducir penas que quizá en algún caso merezca, sino en no ser malos como sociedad, digamos. Uno por ahí ve que plantear una cárcel más humana, no en términos de ni siquiera de amor hacia el preso, sino de tratar de socializar de nuevo y que esa persona pueda salir con un oficio, con un trabajo, con una formación, con un ingreso también. Uno ve que plantear todos esos puntos lo convierten en un pro delincuencia, o ya ahora todo englobado dentro del kirchnerismo para una parte de las redes, ¿no? Pero ¿hay futuro en eso? Porque tampoco uno lo ve como piantavotos hasta cuando uno escucha a los candidatos. Bueno, mira, estamos retrocediendo a niveles, o sea, yo ni siquiera te estoy hablando de ser antipunitivista o garantista, estamos retrocediendo. Yo a veces digo un poco irónicamente, a niveles pre-asamblea del año 13. O sea, estamos teniendo que explicar que la tortura está mal. Y tortura no es solamente la picana, el potro, colgar a una persona de las muñecas como se hacía en la dictadura, o tirarla o amenazarla con tirarla de un avión. Tortura es también vivir preso la vida entera. Tortura, para mí, y para muchas organizaciones internacionales, es condenar a una persona a la pena de muerte y tenerla 12 años en los pasillos, digamos, en lo que se llama el corredor de la muerte, hasta que la muerte llega. Yo quiero, bueno, yo no soy nadie, pero digo, me parece que hay que discutir todo, y también hay que discutir el tiempo de prisión, también hay que discutir los años de cárcel. ¿Para qué una sociedad quiere tener? Yo esta discusión la vi mucho y muy difícilmente, pero la vi cuando fue el caso de Fernando Báez Sosa, con las perpetuas a los autores, algunos de los autores de este homicidio, sin poner en discusión el homicidio. El homicidio es evidente, no hay nada que discutir, es un homicidio muy terrible, muy doloroso, de un pibe muy jovencito, cometido por otros pibes jóvenes. Yo quiero dar esa discusión sobre el castigo. ¿De qué le sirve a la sociedad meter a esos pibes 50 años en la cárcel, sin salidas transitorias, sin libertad condicional? Sí. ¿Por qué la sociedad cree que es mejor con ese tipo de castigos brutales? Bueno, yo creo que eso hay que discutirlo. Sobre todo en las condiciones con las que se cuentan en las cárceles argentinas, digamos, porque si uno tuviese, digamos, condiciones dignas de encierro y efectivamente programas de recuperación, pero las cárceles se han vuelto lugares de exclusivo castigo y de reproducción. Perdóname, pero la pena de prisión perpetua, ni aunque me mandes a un hotel de 5 estrellas, porque ¿para qué recuperación qué reinserción, que es el término que usa nuestra ley de ejecución penal, vas a poder lograr con una persona que no tiene perspectiva de salida, que va a vivir su vida de la presión? Estoy hablando de no. Hay dos cuestiones, las condiciones y los tiempos también, ¿no? Digamos, ¿por qué? Nosotros teníamos un código penal antes de 2004 y que estuvo vigente incluso en todas las dictaduras, que tenía un máximo de pena real de 20 años. ¿Por qué ahora tenemos por qué pensamos que es mejor 50? Y tampoco le alcanza a una parte de la sociedad que sigue pensando que tiene que haber más castigo todavía y más pena, ¿no? Sí, de todas maneras creo que tiene que ver básicamente con y esto también hay que tomarlo en cuenta, que es la sensación de impunidad que una sociedad percibe y que de algún modo ante las falencias, porque digamos lamentablemente el nivel de reincidencia es alto, ante la falencia del sistema, digamos, se va generando como una especie de cordón más grueso de lo que uno llama las posturas más extremas del pensamiento penal. Exacto. Y por ahí sin ponerse a pensar por qué es la reincidencia, ¿no? Porque mucha gente piensa que la cárcel está llena de asesinos y violadores, y cuando vos conoces la cárcel real, es que la cárcel en realidad la mayoría de la gente son ladrones de poca monta. Entonces, ¿por qué esa gente vuelve a reincidir? ¿Qué pasa? Cuando sale, ¿encuentra laburo? ¿Encuentra un lugar donde reinsertarse? ¿Encuentra una mirada, digamos, de acompañamiento cuando la mayoría tiene problemas de adicciones, problemas de que no tiene ningún tipo de capacitación, que no encuentra laburo porque cuando va a buscar un laburo tiene un cartel en la frente que dice que estuvo preso? Entonces, digo, la solución que se brinda frente a eso, en lugar de pensar cómo de verdad
que esa persona pueda reinsertarse socialmente es, bueno, entonces que se pase la vida preso. Bueno, así no nos van a alcanzar las cárceles y vamos a tener una solución mentirosa. Yo cuando dicen, hay una especie de buquelismo ahora que avanza, ¿no? Sí. Qué bárbaro, Bukele, cómo resolvió el tema de las pandillas. Eso es ocultar las muertes que están sucediendo en las cárceles de Bukele, ¿no? Es como, esas muertes no nos importan, como son de supuestos asesinos, como si todos esos fueran asesinos, esa muerte no nos importa. Bueno, eso hay un punto en que se explota, ¿no? Porque no creo que pueda... Es como si dijéramos, bueno, la dictadura terminó con las bombas que ponían los terroristas. Ah, bueno, después nos enteramos que existía la ESMA, y que existía la tortura, y que existían miles de personas asesinadas, ¿no? Bueno, ese costo me parece que yo por lo menos no lo quiero. Pero claro, la pregunta es por qué retrocedimos tanto, y acá va una pregunta que no sé si está en condiciones de responderla, porque no sé si te compete, pero evidentemente en 40 años de democracia hemos tenido por lo menos 22 de gobiernos, entre comillas, progresistas. ¿Qué hicieron, digamos, para no poder generar una modificación de esa sensación? ¿Qué fue lo que pasó para que el sistema, digamos, no haya podido funcionar o no haya podido dar resultados mejores? Bueno, yo no me voy a hacer cargo de... No, porque nunca tuve... No, por eso digo, o sea, yo podía haber dicho, yo hubiera hecho tal cosa. Bueno, yo nunca tuve ningún espacio de poder como para que ideas que yo tenga se llevaran adelante. Claro. Pero lo que quiero decir es que, salvo casos muy especiales, obviamente Rosario, que tiene una particularidad en la que yo no voy a introducirme porque tendríamos que tener horas de discusión, nosotros no tenemos niveles de violencia en términos de homicidios, nuestro país, en términos de homicidios que sean altas comparativamente con, no solo con América Latina, con los países más avanzados de Europa. Eso es falso. O sea, nosotros se nos ha convencido de que tenemos un problema de violencia, estoy hablando de homicidio, que no es real, y eso es fácilmente demostrable con números, con datos, ¿no? El delito de homicidio es un delito fácil, digamos, muy difícil de ocultar y fácilmente cuantificable. Sí tenemos, porque sí hay que tener en cuenta que muchos de esos, incluso de esos delitos de homicidio que sí tenemos, no tienen que ver con robos o con intentos de robos, sino con situaciones intrapersonales, problemas de vecindad, femicidios. Bueno, ahí yo lo que creo que nos falta son muchas más políticas compartimentadas en términos de tomar cada uno de esos, digamos, de esas motivaciones para esos homicidios, que son distintas a las medidas que se han venido tomando, que es siempre aumentar penas, ¿no? Digamos, el ejemplo del femicidio es muy claro. Se ha incorporado como castigo al femicida la pena de prisión perpetua, y eso no solo no ha redundado en una disminución de los casos de femicidio, sino que se ha mantenido igual e incluso en algunos años ha aumentado. Eso no nos lleva a pensar qué otras cosas se pueden hacer, que muchas veces lo que esas mujeres necesitan es dinero, recursos para irse de esas casas, atención de los servicios de más cercanos municipales que están desfinanciados, acompañamiento psicológico para poder liberarse de relaciones que son abusivas, viviendas donde irse de esas casas para no tener que compartir el espacio físico con hombres que las maltratan, cosas que no tienen que ver con el castigo, sino con otro tipo de recursos sociales que al mismo tiempo se plantea reducir, ¿no? Porque cuando a mí me hace gracia por no llorar, cuando se habla de el delito, y el presidente Milei lamentablemente es una figura falsa en su día de asunción, que fue la Argentina vive en ríos de sangre, y después se desfinancia todo aquello que puede contribuir a disminuir la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Porque una sociedad más desigual, y volvemos al comienzo de la entrevista, estamos hablando de un pibe que está muerto por intentar, aparentemente, robar un cable, ¿no? Entonces, obviamente, ese pibe tiene que ver con una sociedad absolutamente... Y estamos hablando de un pibe de una de las ciudades
más ricas de este país, ¿no? De las zonas más ricas de nuestro país. ¿Cómo puede ser posible que en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, haya niveles de pobreza tan brutales cuando son zonas de las más ricas de nuestro país? Entonces ahí hay un problema que excede lo penal, ¿no? Que tiene que ver con la distribución, digamos. Sí, y hace pensar que quizás este contexto de crisis agregue o agrave problemas que ya teníamos respecto al delito, respecto a todo lo que estamos charlando. No es que los pobres, y yo con esto quiero ser muy clara, no es que estoy diciendo las personas pobres, los únicos que roban son los pobres porque tienen hambre. No, lo que estoy diciendo es que los niveles de desesperación, en momentos en que hay gente que pasa hambre, literalmente hambre, el hambre es desesperante. Y entonces provoca situaciones que también son desesperantes, provoca niveles de violencia que son desesperantes y que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros. Y eso no está bien, no es que está justificado, no es una cuestión moral, es una cuestión objetiva. En sociedades más igualitarias hay menos niveles de violencia. No es que no hay delito, porque delito hay en todas las sociedades. Recuerden, siempre hemos hablado de sociedades igualitarias, donde más o menos todo estaba bien, como Noruega, hasta que un día un ultraderechista, ¿no? ¿Recuerdan el caso? Un ultraderechista se metió en un campamento laborista y mató, creo que 50 o 40, una matanza masiva de personas. Los niveles de violencia y de delito existen en todas las sociedades. Sí, y no tienen solo que ver con la ansiedad económica, tienen que ver con la condición humana en un montón de aspectos. Múltiples factores, exacto. Solo que en mayores niveles de desigualdad y de marginalidad, la violencia crece, porque también los frenos inhibitorios se borran, ¿no? Digamos, la desesperación del hambre, miren, es muy útil leer historias de campos de concentración, de situaciones de extrema necesidad. El hambre es desesperante, ¿no? El hambre lleva a cometer hechos desesperantes. Entonces, estamos hablando de una sociedad rica donde hay mucha gente que pasa hambre. ¿Cómo eso no nos lleva a pensar cómo no nos damos cuenta que eso aumenta los niveles de violencia? Claudia, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Creo que nada, has tenido una relevancia en redes, producto de tu laburo y también de tus opiniones y creo que es siempre necesaria, por lo menos para mí. Bueno, muchas gracias. Y te agradecemos por el tiempo, por el momento y nada, también ya que estamos, invitamos a todos a buscar tus libros y leerlos. Morir un poco cada día, contra el punitivismo, muy interesante el de Pabellón. A pesar del viento en contra. Sí. A pesar del viento en contra. Interesante el de la masacre de Pabellón Séptimo. Buena historia. Por lo menos discutir, ¿no? Sí. Yo creo, en tanto uno tenga espacios para poder discutir y debatir, siempre es útil, así que les agradezco mucho. Por favor. Gracias, Claudia. Buenos días. Muy amable. Bueno, estábamos charlando con una abogada, ella se denomina no punitivista, es Claudia Cesaroni, es integrante del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, la CEPOC.